normalmente, no es siempre, pero en la mayoría, esas proteínas que tienen linaza son enzimas. Por ejemplo, como dice, DNA polimerasa, RNA polimerasa, amilasa, lipasa, fosfatasa, transaminasa, que son típicas enzimas, y terminan pues en grasa. ¿De acuerdo? Y en caso de estas DNA y RNA polimerasa, lo que hacen sobre todo es contribuyen a la formación del ARN y del ADN. ¿De acuerdo? Y todo esto está mezclado en donde? En el mismo núcleo, la llamada matriz nuclear. Esta imagen amplificada vemos lo siguiente: de afuera hacia adentro, de afuera, de aquí. Me emociona que todos vuelvan a moverse. Entendemos lo siguiente. Por ejemplo, aquí este retículo neuroático liso. Pero cuando se acerca al núcleo ya no es liso, es rugoso. Bien, ese RNA, o digamos, ese retículo neuroático rugoso, pues se conecta también con el membrana nuclear, o sea, llamada caroteca. Esto conforma parte de la misma. Y aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver que si esta es la membrana nuclear, estos canalículos que ven, estos acá, ¿sí? Son los típicos poros nucleares. Poros nucleares. ¿De acuerdo? Esto aquí nos dice sale por los poros. Bueno, pues, estos son los poros nucleares. ¿De acuerdo? Poros nucleares. Ese pegote gigante dejó pegados a mis amigos. ¿Listo para limpiarlo? Genial. Debes hacer una enorme burbuja con ese pegote. Ya. Ahí te vamos a observar que alrededor de las membranas hay ribosomas, las eucromatinas, las nucleares, poros, membrana externa, membrana interna y espacio intermembranoso. Esos poros son la entrada de componentes al núcleo y la de sus áreas. Bueno, esto ya un poco, voy a ser breve, porque algo lo aviso de ustedes. Esta llamada envoltura nuclear está formada, si quieres, por proteínas transmembranales, está formada por poros, claro. Aquí están los poros, por ejemplo. Miren, ¿quién está formado? Estos tipos de poros están formados por la subunidad, los anillos, ¿está? Una unidad luminar, ¿está? Y en su conjunto forma el poro, ¿de acuerdo? El poro. Y aquí viene abajo. ¿Para qué era? Eso, para la estabilidad. ¿Qué más? Bueno, pues, entonces, esta presencia o ausencia de su núcleo puede dar una gran diferencia para poder diferenciar entre un procariótico y un eucariótico. ¿De acuerdo? También vemos acá, fíjense ustedes, que el núcleo o la caroteca tiene dos membranas. ¿Sí? Número 1, número 2. Tiene doble membrana, ¿de acuerdo? Eso dice esto acá. Que posee, pues, envoltura nuclear por dos membranas, doble envoltura, ¿de acuerdo? Y otra característica también es que no siempre el núcleo, pues, está bien al medio de la célula. No, pues alrededor o alejado del centro. ¿De acuerdo? ¿Qué más hace estos tipos de ácidos nucleicos, este tipo de núcleo? Pues contiene, almacena información genética. ¿Listo? Y también la presencia de proteínas en el interior también está formada por la diferencia. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver esta cosa. Ay, ya. Aquí. Bueno, ¿cómo está compuesto esto aquí? Por envoltura nuclear, por poros y cromatinas. ¿De acuerdo? Y estas cromatinas, este cromosoma, hay un par llamado par 23, que es la que define el sexo. Eso no se olvide. Par 23, no 21, no 22, ni 1. Par 23. Par 23 de este cromosoma tiene los llamados cromosomas sexuales. Repito, el par 23. ¿El qué dijo, doctor?
23 par de 23, creo que en total serían 46 cromosomas. O sea, cromosomas 23 pares. Individualmente serían 46 cromosomas. El de las mujeres de los hombres. Perdón, si chicos, están explicando. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se cortó? En el ¿En qué parte? Par 23. ¿No? A ver, dice que... Estaba hablando del par ¿Aquí? 23. Sí, Sí. ¿Ahí? sí, ¿O sí. acá? No, Sí. no. La del par 23 de los hombres y las mujeres. Par 23 dijo. X. Estaba No, ya, repitiendo. perfecto, ya. Es que ahorita justamente me fijé y se le fue el internet. Ya. Bien, entonces le decía que ese par de cromosomas, por favor, no se olviden, es el par de cromosomas que van a determinar el sexo de la persona. ¿Sí? Es qué tipo de sexo va a tener. Si hombre o si va a ser mujer. ¿Ya? Muy bien. Y la sigla que le decía para poder diferenciar el cromosoma sexual masculino y femenino es que las mujeres tienen denominación XX y los hombres XY. ¿Muy bien? Ay, qué horrible. Perdón. Estoy con mi teléfono más conectado por si acaso se da mi señal, lo voy a ver. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué más le decía? Le decía también de que estos pares de cromosomas determinan el sexo XX mujer, XY hombre. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, aquí, por favor, déme por favor un minuto. Voy a traer un poquito de agua que está cerca mía mientras ustedes ven esta parte. ¿Bien? Por favor. Composición. Su estructura. El nucleolo está compuesto por la síntesis del ARN ribosomal, ácido ribonucleico, cuerpo del Cajal observadas en neuronas. En neuronas cancerígenas pueden estar en nucleolo. El tipo de cromatina, heterocromatina constitutiva, no expresa, facultativa, no en todas se escribe. X en mujeres y XY en hombres. Eurocromatina. ¿Qué es la eucromatina? Eucromatina. ¿Qué es eso? Hay que investigar. Ya, ¿qué más? Esta parte. Los cromosomas, ya viéndolo así en forma sexual, el par 23, hombres y mujeres, era la forma de poderla nombrar, XX mujeres, XY hombres, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ahí voy a dejar el tema de los cromosomas porque el tema del tercer parcial ya hablamos de los tipos de cromosomas y hablamos de las aberraciones cromosómicas. Vamos a ver qué tipo de cromosoma afecta, pero eso es parte del tercer parcial. Aunque sepamos que los cromosomas son 23 pares, el metro 23 es el tipo sexual, entonces, y la forma como se escribe XX o XY, para esto nos va a ayudar mucho en este tipo de cosas. ¿Ya? Esto ya lo vimos un poco también anteriormente, pero se resumo. A esta forma, se llama, entonces tiene el cariotipo, es decir, la secuencia de cromosomas que tenemos y su tamaño y su forma de llamarlo. Cuando está como el centrómero, ¿sí? Este centrómero acá, ven aquí dice centrómero. Cuando está en el medio, pues se llamaría cromosomas metacéntricos. Cuando está desplazado a uno de los extremos, puede ser arriba o abajo. Claro, si usted le da la vuelta, se verá abajo, ¿no? Pero decimos cuando está alejado de extremo, ligeramente se llama submetacéntrico. Cuando está ya casi en la esquina, ¿sí? Donde solo son unos satélites de ese centrómero, se llamará entonces acrocéntrico. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí?
¿Qué más? Y ya cuando está en extremo, donde básicamente son un par de cromátidas, Cuando está Shishingi. Así. Aquí sería subtelocéntrico, submetacéntrico y metacéntrico, metacéntrico, submetacéntrico, metacéntrico, subtelocéntrico, telocéntrico. y está más a un extremo, se llamaría cromosoma acrocéntrico. Y cuando no hay más que un par de cromátidas, porque ya básicamente esto desapareció, cromosoma telocéntrico. Telocéntrico. Aquí está bien. ¿Cuál es el Telocéntrico. sí, telocéntrico. Telocéntrico. Bien, muy bien. Con eso, voy a ir ahora a lo siguiente. A ver. No sé. Ya está. Bien. Entonces, miren ustedes que estos cromosomas en todo caso ya saben, según su centrómero se va a llamar telocéntrico, metacéntrico, submetacéntrico. ¿De acuerdo? Bueno, y cuando se va a dividir todo esto, pues tiene algunas etapas. Esas etapas tienen cierta forma de inicio y de final que también le llamarían ciclo celular. ¿De acuerdo? Y pues tiene algunas etapas. Por ejemplo, se llama G1, S, G2, M, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces vemos la fase G1, por ejemplo, es donde tenemos una fase de crecimiento celular. Dura aproximadamente unas 6 12 horas más o menos, depende del tipo de célula. Después de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos la fase S. La fase S denominada que tiene aquí ya con la síntesis del DNA, de la formación del DNA. Y dura unas 6 aproximadamente a 8 horas. Después sigue la fase G2, ¿sí? Y la fase M, y al final de cuentas tenemos este periodo de ciclo celular o etapa de división celular. Pero dentro de todos estos jóvenes tenemos un periodo llamado interfase, que ahorita está en este esquema, que es el que se lleva la mayor parte del tiempo. ¿De acuerdo? Después de este tema de ciclo celular, de estas etapas que se logren mencionarlas, vamos a definir que nos van a dar células hijas. Esas células hijas es el producto de la división celular, que puede ser a nivel humano por dos vías, ya sea por mitosis o sea por meiosis. ¿Ya? O por mitosis o por meiosis. Bueno, ese periodo que le digo de interfase, pues donde la célula activa crece, ¿sí? Y básicamente no se está dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces ese periodo se está dividiendo en fase G1, S y G2, fase G1, S, G2. ¿Qué es la fase G1? Esta que estamos viendo ahorita, estoy poniéndose ya por segundo. La fase G1 es en la cual la célula aumenta de tamaño y crece y va formando sus típicos organelos citoplasmáticos. ¿Qué vas a hacer? Vas a tener que la parte molecular de la célula, ¿sí? necesiten etapa posterior. ¿Y eso para qué? Para que lo pueda estimular, que ellos tengan que seguir en actividad y movimiento. La fase S, como ya vimos aquí, ¿sí? Es la fase de síntesis del DNA. Bueno, si le llamamos fase de síntesis, pero lo que va a hacer aquí es replicar los cromosomas, ¿sí? Endocopia. Eso hay. Entonces la fase S también llamada como fase de síntesis. Aquí, por ejemplo, ¿qué hace? El cromosoma como tal ya tiene dos cromátidas. Como son entre ellas las mismas, dos cromátidas de tipo cercanos o hermanos o hermanas.
¿Qué más? Bueno, y así este tema de división puede ser por mitosis o por meiosis. La fase G2 es donde la célula crece también todavía. Hay más organelas, hay proteínas, hay contenido duplicado y ya está básicamente casi listo para una nueva división celular o para una nueva mitosis. Todo esto aquí tendría que ser la fase en la cual todavía no hay división, conocida como interfase. ¿Muy bien? Ahora bien, un proyecto resumen que muestra esta mitosis y meiosis está acá. ¿De acuerdo? Así brevecito y todo. ¿Qué hace la mitosis? Provoca la formación de dos células hijas, ¿sí? Con igual 43 cromosomas. Es decir, esta mitosis me da una célula de tipo diploide. Se abrevia como letras 2N. Dos células hijas de igual cantidad de cromosomas, ¿sí? Para que pueda mantener esa división celular. En este caso, no tiene una diversidad genética la mitosis porque es un solo tipo de división. Y la forma es una manera de reproducción de tipo también sexual, la división mitótica. ¿Por qué? Porque la célula porcina se prepara y se replica sin que tenga un estímulo macho o masculino. En cambio, la otra llamada meiosis es la que me da, ya no dos, sino me da 4 células hijas. Pero miren esto, dice con qué, con la mitad de cromosomas. Esto por favor lean bien. Esta llamada mitad de cromosomas se llama células haploides y se lee con la letra. ¿Qué otra es esa? ¿Dónde está? ¿Qué otra es esa? ¿Cuál? N. Entonces, cuando nosotros decimos N cromosomas, ¿qué nos estamos refiriendo? A células que tienen la mitad de cromosomas. ¿Cuánto tenemos los humanos? 46. 46. Cuando tiene 46, tal vez se llama diploide. Diploide. Pero si yo tengo 23 cromosomas, 23 unidades, ya no sería 43 unidades, sería 23 unidades. Cuando es la mitad de ellas, como dice, la mitad de ellas se llamaría células haploides. Repito, células haploides cuando tienen la mitad de cromosomas como normal, o sea, 23 unidades. Muy bien. Y llamadas células haploides. Bueno, esta meiosis pues tiene una gran diversidad genética porque pues está ahí contenida por ese material, ¿sí? Dentro de los mismos cromosomas. Y la meiosis es una típica forma de división de tipo sexual. ¿No? Muy bien, ¿qué más? Vamos a hacer este video tan atractivo. Yo, la vez pasada lo probé y no corrió. Se me fue la señal. Otra vez. ¿Dónde? Tiene que cambiar de wifi. Un rato, por favor. Ay, la doctora esa no me acepta. Vamos a ver qué pedo. No está corriendo. Ya. Sí, vamos a ver el material siguiente completo. No me está corriendo. Es un video justamente que habla de la forma de división sexual y sexual. Es que quería mostrar. Ya, voy a ver si puede correr más directamente. Ya que ayuda mucho a algunos videos que uno de repente puede. Ahí está la llave. Sí, está corriendo, creo, no tengo el fondo. A ver. Un segundito. Mitosis. Bueno, es un elemento muy sencillo, ¿ya? Voy a compartir y ustedes lo van a ir observando. Ahí va. Mitosis. 1, 2, 3. Bueno, A ver. ahí le va. Voy a quitar todo tipo de audio que tengo cerca para que ustedes escuchen, ¿de acuerdo? Ok, está bien.
A ver, ahí va. Ta, 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 ta. Es un proceso que ocurre en el núcleo de la mitosis. Es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario característico. Se realiza en todas las células exceptuando las células sexuales. La mitosis está dividida en fases, pero hay 4 fases principales, que son profase, metafase, anafase y telofase. Profase. La profase es la primera fase de la mitosis y también la más prolongada, ya que puede durar hasta 50 o 60% del tiempo total. Chicos, se oye el audio, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, perfecto, muy bien. Voy para atrás otra vez. La fase, ¿ya? Vamos. O 60% del tiempo total requerido. Profase. La profase es la primera fase de la mitosis y también la más prolongada, ya que puede durar hasta 50 o 60% del tiempo total requerido para concluir la mitosis. Durante la profase, la cromatina se condensa en cromosomas, los centriolos se separan y se empieza a formar el huso. La membrana nuclear se rompe. Metafase. Es la segunda fase de la mitosis. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Cada cromosoma está unido a una fibra del huso por medio de su centrómero. Anafase. La anafase es la tercera fase de la mitosis. Durante la anafase, las cromátidas hermanas se separan en cromosomas individuales y se desplazan en dirección hacia los polos. La anafase termina cuando los cromosomas dejan de moverse. Telofase. Después de la anafase ocurre la telofase, la cuarta y última fase de la mitosis. Durante la telofase, los cromosomas se concentran en los extremos opuestos de la célula y pierden su forma característica. Se formarán 2 nuevas membranas nucleares. La mitosis ha concluido. Sin embargo, no ha terminado el proceso de la división celular. Citocinesis. Como consecuencia de la mitosis, se forman 2 núcleos, cada cual con una copia de la cantidad de cromosomas original, casi siempre dentro del citoplasma de una misma célula. Lo único que resta para concluir la fase M del ciclo es la citocinesis, la división del citoplasma. En la citocinesis, el citoplasma se estrecha por la mitad. Cada célula hija recibe la misma cantidad de cromosomas duplicados. Creo que esta parte ayuda muy bien, didáctica, las fases con el tema de imagen y también con los nombres de las etapas, ¿verdad? Voy a compartir ahora lo que viene a ser la fase de la meiosis, ¿de acuerdo? Vamos allá, vamos a la meiosis. Es una plataforma genial, construida para estudiantes de medicina alrededor del mundo. Es uno de los recursos más completos que encontramos. 6 átomos de carbono. Le puede bajar la A ver, ahí va, chicos. Vamos con la meiosis. Es la meiosis un poco más larga porque tiene la misma etapa, pero se repite 2 veces. Y es típica de células de tipo sexual. ¿Ya? Voy a compartir pantalla ahora. Vamos, chicos. Meiosis, escuchando esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al equilibrio de los 6 átomos de carbono. Y estas 2 moléculas más pequeñas van a entrar a la segunda etapa. Ahora, quiero que recordemos algo. Aquí vemos flechas, ¿Se ve? una flecha, 2 flechas, 3 flechas. Sí, doctor. Ok. Ahora, por favor, presten atención a las fases de la meiosis, que es igual que la mitosis, donde se repite 2 veces. ¿De acuerdo? Lo que yo necesito. A ver. Reproducción. Está después de la flecha.
Cuando una bacteria quiere dividirse, este lo hace rápido y eficazmente, pero con el objetivo de generar bacterias que sean lo más parecidas a la bacteria progenitora, es decir, que sean lo más iguales posible, pero usualmente hay un pequeño margen de error. Pero realmente, si esto sucediera en el ser humano, creo que sería ligeramente incómodo que todos fuéramos iguales, con las mismas debilidades y las mismas vulnerabilidades, del cual la naturaleza logró crear un mecanismo que permite variabilidad, una muy enorme, con pequeños márgenes. No, chicos, no, es que se me fue la imagen, no sé. Ya. Ya, ahora sí. Y eficazmente, pero con el objetivo de generar bacterias que sean lo más parecidas a la bacteria progenitora, es decir, que sean lo más iguales posible, pero usualmente hay un pequeño margen de error. Pero realmente, si esto sucediera en el ser humano, creo que sería ligeramente incómodo que todos fuéramos iguales, con las mismas debilidades y las mismas vulnerabilidades, del cual la naturaleza logró crear un mecanismo que permite variabilidad, una muy enorme, con pequeños márgenes de error, a través de un proceso llamado la meiosis. Este será el tema de hoy. Hola a todos, un placer estar con ustedes de nuevo. El día de hoy vamos a ver el tema de división celular, específicamente meiosis. Pero para comenzar con el tema, ocupamos reafirmar algunos conceptos. Juguemos a algo. ¿Cómo se miraría el ADN dentro del núcleo de las siguientes células si las abrimos? ¿Los segundos? Bien. Si dijeron que no hay, o no se puede ver ADN en el glóbulo rojo, están en lo correcto. Y que hay que recordar que el glóbulo rojo no tiene núcleo cuando este está maduro. ¿Y qué vamos a eliminar? Así que tenemos una célula epitelial intestinal y una neurona. Algunas de sus características son, por ejemplo, que la célula intestinal tiene el potencial de división y la neurona no se divide. Así podríamos suponer que quizás su ADN se mira algo distinto. Así que vamos a abrir ese núcleo. Ok, quizás esto no es algo de lo que muchos esperaban. ¿Dónde están los cromosomas en forma de X que miramos todo el tiempo? Así que creo que tenemos una confusión general con eso, en ambas células. Comencemos a reafirmar estos conceptos. Agarramos este núcleo y pongámosle algo de fondo para que no confunda tanto la imagen. Lo que estábamos viendo realmente es lo siguiente: hebras de ADN o hebras de cromatina. Entonces, cada color que tenemos acá es un cromosoma o una línea de cromatina, que solamente es una línea de ADN condensado. En el núcleo podemos encontrar dos tipos de cromatina. Eucromatina, que es ligeramente descondensado, más libre. Este se puede transcribir y hacerse proteínas a base de él. También tenemos heterocromatina, extremadamente condensado, no se puede transcribir y sirve para ahorrar espacio. Si nosotros viniéramos y las condensáramos todavía más, para poder hacerla de una forma un poco más didáctica, se mirarían así. Esto no lo vamos a encontrar en la naturaleza realmente todo el tiempo. Realmente está como vimos en la imagen anterior. Pero vamos a utilizar estas imágenes para poder seguirles y ver exactamente qué sucede durante la meiosis con estas células. Y estos cromosomas. Cada color es un cromosoma, cuando estaría muy condensado. Los humanos tenemos 46 cromosomas. Pero no solamente tenemos 46 cromosomas, realmente son 23 pares de cromosomas. ¿Qué significa esto? Bien, pues vienen en juego. La mayoría de nuestras células son diploides, es decir, que un cromosoma viene de nuestra mamá, un cromosoma viene de nuestro papá. Esto es algo relevante porque significa que el par es casi igual al otro. Es decir, que el cromosoma de mamá tiene los mismos genes que los cromosomas de papá, pero la forma en la que están escritos puede ser ligeramente distintos, por lo cual puede ser que en algunas personas un gen de uno de los otros cromosomas no funcione, pero en el otro sí, por lo cual tiene, por así decirlo, una llanta de repuesto por si uno de estos genes no funciona. Debido a que tenemos estos cromosomas que son en pares, se les denomina cromosomas homólogos. Y tenemos por lo tanto 23 pares de cromosomas homólogos. Las únicas células de nuestro cuerpo que no son diploides son los gametos, es decir, los espermatozoides
y los ovocitos. Estos son haploides, es decir, que no tienen el par, solamente tienen un cuerpo. Pero tiene sentido, porque si nosotros llegásemos a combinar ambos, como se ve en la naturaleza, estos van a producir una célula que tiene el par completo. Así que estamos hablando de cosas de normalidad por el momento. La meiosis, vamos a ocupar explicarla bien, porque uno tiende a confundirla con la mitosis. La mitosis se parece mucho a la meiosis, pero la meiosis consta de 2 ciclos para poder completarse, mientras que la mitosis es de un solo ciclo. La meiosis solamente se va a dar en células sexuales. Usaremos solo un par de cromosomas homólogos para este ejemplo. Uno es materno y otro es paterno. Ahorita no es relevante saber cuál es cuál. En la fase S, o fase de síntesis, se van a multiplicar las cadenas de ADN, por lo cual vamos a tener ahora el doble de ADN y vamos a tener copias iguales. Vamos a colocar esta copia igual de un tono ligeramente distinto a su cromosoma. La meiosis, al igual que la mitosis, cuenta con 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Depende si es la meiosis 1 o meiosis 2, porque tiene, como habíamos mencionado, 2 ciclos, vamos a colocar el número después del nombre. Por lo tanto, en la meiosis 1, la primera profase se llama profase 1. Vamos a hablar de él. En la profase 1, en la meiosis, cuenta con múltiples subfases que pueden ser muy confusas para el estudiante. Así que vamos a ir parte por parte. En la primera fase es el leptoteno. Se condensan las cromosomas y las cromátides hermanas o gemelas se unen. Es decir, en la profase 1, en la meiosis, cuenta con múltiples subfases que pueden ser muy confusas para el estudiante. Así que vamos a ir parte por parte. En la primera fase es el leptoteno. Se condensan las cromosomas y las cromátides hermanas o gemelas se unen, es decir, las que son del mismo color, porque habíamos dividido y habíamos replicado lo que es el ADN, y que se van a condensar y se van a unir, son iguales. Entonces creo que ya podemos ver que se parecen mucho a los cromosomas clásicos que habíamos visto. Esto es muy relevante, pero todavía no están igual de condensadas como la imagen que tenemos acá, que es de microscopía electrónica en la profase. Así que cadena acá tiene los mismos genes que estos cadenas de acá, pero son completamente iguales. Y entre estos dos de aquí son los homólogos, o son el par, uno es materno y otro es paterno. En la fase de cigoteno se pegan y se alinean los cromosomas homólogos, es decir, el par materno y el par materno. A este proceso se le llama sinapsis, se acercan mucho. Ahora, en la fase de paquiteno, que es la tercera fase, se entrecruzan los cromosomas a las ubicaciones D. El cruzamiento se le denomina quiasma y se intercambian genes. Esta es la fase más compleja de la fase 1. Porque cuando hablamos de entrecruzamiento, es como que se abrazaran entre sí estos cromosomas y se agarraran entre sí. Cuando estos se abrazan, van a intercambiar algunos genes. Por ejemplo, tenemos un par homólogo materno y uno paterno y se van a intercambiar pedacitos de genes, en el cual al final del momento vamos a tener genes completamente nuevos. Cada cromosoma va a tener ahora nuevos genes que no tenía antes. Esto ayuda a crear la gran variabilidad en el ser humano mediante la meiosis, ya que están produciendo genes nuevos, literalmente. Ahora, entonces vamos a simplificar colocando que se fue un pedacito del gen del otro color al otro cromosoma. En la fase de diploteno se separan un poco los cromosomas, pero se mantienen unidos cerca de sus quiasmas, por lo tal no se separan por completo. Y la última fase, en la diacinesis, se terminan de condensar los cromosomas y desaparece la envoltura nuclear. Claro, de trasfondo han pasado múltiples otros procesos en la célula, pero enfoquémonos en eso. Fíjense chicos acá que la profase 1 de la meiosis tiene subetapas. Es la única en la cual hay subetapas, chicos. Después, profase, metafase, anafase, telofase. En la división oral no hay otras subetapas como esta. Entonces, en la profase 1, que es la primera división de la meiosis, tiene estas etapas internas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis. ¿De acuerdo?
Lo tiene ahí, pues, copia y tiene en pantalla, ¿ya? En la profase 2 ya no tiene estas etapas. Vamos allá. Cromosomas, pero se mantienen unidos cerca de sus quiasmas, por lo tal no se separan por completo. Y en la última fase, en la diacinesis, se terminan de condensar los cromosomas y desaparece la envoltura nuclear. Claro, de trasfondo han pasado múltiples otros procesos en la célula, pero enfoquémonos en esto. En la metafase 1, los cromosomas ahora van a la línea media de la célula. Por mientras tanto, múltiples estructuras tubulares viajaron a los polos de la célula que van a ayudar a separar los cromosomas. Estos son los centriolos, son estructuras que van a los polos. Hay algo importante que hay acá, que son que estos cromosomas tienen una estructura llamada cinetocoro, que va a servir como punto de anclaje a microtúbulos para que puedan ser jalados y ser llevados hacia los otros polos de la célula. Entonces, en la metafase, estos microtúbulos desde los centriolos se unirán al cinetocoro. Algo muy importante que hay que mencionar es una diferencia entre la mitosis y la meiosis. En la mitosis, los microtúbulos se unen a cada cinetocoro de cada cromosoma. Y cada cromosoma tiene dos, uno a su derecha y otro a su izquierda. En la meiosis no es así. En la meiosis sucede que, ya que tenemos los dos cromosomas pegados, cada quien con su cromatida hermana, resulta que en el juego de los dos cromosomas solamente se unirán los microtúbulos a un cinetocoro por cromosoma. Esto va a hacer que la división sea desigual. En la anafase se separan y se jalan los cromosomas a los polos. Quiero que noten algo. Vamos a colocar una imagen de la mitosis para ver la diferencia. Volvamos a verlo. Esto es meiosis. Se jala el cromosoma completo con doble cromátida. Pero en la mitosis es distinto, ya que los cromosomas no estaban pegados con su homólogo. Y cuando se deciden jalar, digamos que se divide la cromátide, se separan las cromátides entre sí, a lo que sucede en la meiosis 1. Ya en la telofase, desaparecen los microtúbulos, reaparece el núcleo, se separan las células y se descondensan un poco los cromosomas. Ahora sí, tenemos dos células haploides, pero tienen doble cromática, así que tenemos código genético extra en estas células, lamentablemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? Como dijimos, en teoría solo tienen 23 cromosomas, pero cada cromosoma tiene una copia idéntica de sí misma pegada a sí misma. Así que vamos a ocupar volver a dividir la carga genética con otra meiosis. Esta vez vamos a hacerlo con la meiosis 2. Vamos a seleccionar solo una célula para ver cómo se divide todo. En la meiosis 2, esta se parece mucho a una mitosis normal, pero no tiene etapa de síntesis. Nosotros no podemos crear más ADN, no podemos hacer más cromosomas, no podemos cortarlos más bien. Así que se repetirán todas las 4 fases de la división celular, nuevamente, pero con el número 2 después de su nombre. Es decir, fase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 2 se recondensan los cromosomas y estos se descondensaron durante la meiosis 1 y la meiosis 2. No lo vamos a ver en esta animación. Desaparece el núcleo y comienza la aparición y migración de los centriolos y los microtúbulos a los polos de la célula. En la metafase número 2 se conectan los microtúbulos a los cinetocoros correspondientes. Los demás cromosomas se colocarán en la línea media, porque hay que recordar que tenemos 23 cromosomas. Pero para mantener la simplicidad, vamos a seguir solamente a este cromosoma. En la anafase 2 se separan las cromátides hermanas o gemelas, una a cada polo de la célula. Y esto es lo mismo que sucede en la mitosis. La única diferencia es que en vez de tener 46 cromosomas, solamente teníamos 23. Y en la telofase 2 desaparecen los microtúbulos, reaparece el núcleo, se separan las células, se descondensan los cromosomas y ahora tenemos células haploides verdaderas de una sola cromatida. Hagamos un pequeño resumen porque esto es bastante contenido realmente. Así que tenemos nuestra célula diploide, que tiene 46 cromosomas, un N. Un N se refiere a que solamente tiene un cromátida.
Algunos libros cambian esa nomenclatura, así que tengan cuidado a la hora de leer distintos libros. Acá menciona 1C, 1N, 1X, etc. Aquí tenemos nuestro par homólogo, uno de mamá y uno de papá. En la fase S vamos a duplicar esto. Y ahora tenemos 46 cromosomas 2N. Algunos autores, en vez de decir 46 cromosomas 2N, dicen que tienen 92 cromosomas. No solamente es cambio de lectura, eso solamente no altera nada, pero se refiere a que tenemos ahora pares iguales. En la meiosis número 1 vamos a dividir estas a 23 cromosomas 2N, es decir, que vamos a haber colocado a nuestras células con sus cromátides hermanas y va a suceder el proceso de sinapsis y quiasma. Y va a haber un entrecruzamiento de genes, produciendo genes completamente nuevos. En la meiosis 2, esta vez solamente vamos a cortar estas cromátides. Cada célula va a recibir una sola cromátide, que ahora es un cromátide completamente nuevo a la célula original debido al entrecruzamiento. Y este fue todo el tema de hoy, bastante corto realmente. Muchas gracias por su atención. Si desean volver a ver Muy bien. Dado el tiempo que teníamos para hoy día, así que le hice este resumen para ustedes. Este material se lo escogí para que ustedes puedan escucharlo, puedan verlo, de forma didáctica también, y fijen mejor el conocimiento de su mitosis y su meiosis. ¿De acuerdo? Ahora quiero hacer con ustedes algo que quedó pendiente para ayer. Justamente era cómo armar, ¿sí? Cómo armar, si ustedes quieren, una lectura de una síntesis de proteína combinando ADN, ARN y la prueba de la aminoácidos, ¿verdad? Bueno, voy a hacer pantalla compartida para que se vea. Se ve un Excel, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Ok, ya está. A ver, en este Excel, por ejemplo, me tomó el tiempito de hacer una lectura rápida. A ver si esto funciona así. Bueno, a ver, veamos, chicos. Para hacer esto, recuerden ustedes, chicos, ¿cuál es la forma de experimento de la base nitrogenada? ¿Cómo se llama? O sea, adenina, más, adenina, timina, citosina, ¿qué más? Citosina. Guanina. Ya se lo hacemos. Ahora, ¿cómo se aparean? ¿Cómo es el tema de emparejamiento? ¿Cómo se aparean? ¿Adenina es de quién? ¿De quién es adenina? Timina. ¿Adenina con quién? ¿Con quién? Con timina. Con timina, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Citosina con quién? ¿Con quién citosina? ¿Con quién citosina, chicos? Guanina. ¿Ok? Muy bien. Vamos con eso. Ahí lo otro. En ARN, ¿qué va a cambiar? Va a haber uracilo. ¿En lugar de quién? ¿En lugar de quién? ¿Dónde hay uracilo? ¿En lugar de quién? De la timina. ¿De quién? De
De la timina. De la timina, en lugar de la timina. Muy bien. Ahí está. Viendo eso, jóvenes, esto es sencillo. Repito, avenida Timina, Ciudad y donde hay timina en la EDE, pues se va a cambiar por Brasil. Bien. Veamos esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chequen el DNA para poder tener este tipo de estructura. Miren. Esto. Tenemos en entrenar juntas que se llama triplete. Triplete. ¿Qué es triplete? ¿Ya saben? No. Vamos a ver qué es triplete. ¿Alguien sabe? Triple. ¿Nadie? Ay, no se me ocurre nada. Vamos a checar qué es un triplete. Uracilo, uracilo, uracilo. Hasta ahí ya se leyó en el ARN de transferencia. La pregunta ahora es, ¿este tipo de ARN de transferencia lleva el aminoácido? Pregunto, ¿cómo es el triplete? ¿Qué aminoácido será? Por favor, pásense a la página, creo que era 147, ¿no? ¿Dónde estaba ese cuadro? Yo tengo el libro ahorita. Voy a ver mi libro también. ¿Recuerdan ahí donde está ese cuadrito de la fase nitrogenada y los aminoácidos más? Es una página que vimos. No recuerdo cuál es esa página. 147. Creo que era 247. 237, algo así, ¿no? 247. 247. No lo veo. ¿Qué página es? 247. Ahí. 240. Ya, ok. Sí, ya lo vi. Sí, por favor, todos los libros en la página 247. Vamos, un minuto, patuitos. Ya estoy, oye. Un minuto para todos, vamos. Yo tomo agua. Vamos, un minuto, joven. Revisar la página 247. El triplete creo que es la tercera base, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, mira! ¡El agua está bajando! Cada aminoácido es codificado por un triplete de nucleótidos debido a que un gen es un tramo de ADN que contiene la información necesaria para generar un ARN o una proteína. Se dice que codifica a estas dos moléculas. Se emplea el término codifica porque las instrucciones que trasladan del ADN al ARN, en el caso del ARNM, de este a la proteína son transmitidas en forma de códigos. Las características químicas de la molécula se encarnan los procesos genéticos han sido analizados en el capítulo 2. Recordemos que tanto los ácidos... Bien, ya están todos con su libro. Que no, bueno, créame que está así. A ver, vamos por ejemplo entonces a la página 247 y busque por favor el triplete AAA. Entonces el triplete AAA. ¿Lo vieron? Sí. ¿Qué aminoácido se forma ahí? Lis. AAA. Liz. Dice 3 veces A. Sí. Para eso, fíjense usted, en el lado izquierdo dice primera base. U, C, A, G. Sí, Bueno, sí. vamos a estar la A. Primera base A. Adenina. La fase del medio dice segunda base, igual hay U de uracilo. Aquí no hay timina, ¿no? Porque es ARN. U, C de citosina, A, adenina y G de guanina. Entonces ya vamos, busquemos. Primera base A, segunda base A. ¿Sí? Y pillamos. Y ahí es AAU, AAC, AAA y AAG. ¿Verdad? Me quedo con el A, ¿cómo está ahí? ¿Qué aminoácido dice ahí? Dice esto.
Lis. ¿Todo bien? ¿Eso dice? Sí. Sí, sí. ¿Qué me hace decir? Lisina. Ok. Lisina. Ok. Ahora, háganme ustedes por favor. Este segundo. Díctenme ustedes. Si el ADN tiene guanina, timina, ¿qué tendrá el ARN mensajero? ¿Con qué se aparea? ¿Guanina con quién? Con Vean esto. ¿Guanina con quién? Citosina. Vean aquí a la derecha. ¿Guanina con quién? Citosina. Vamos chicos, ¿guanina con quién? Vamos. Timina. ¿Con Con quién? citosina. Citosina. Vamos, cualquiera. ¿Con quién? Juliana. Con timina. No, guanina con quién. Aquí está. Ah. Con citosina. Bueno, entonces aquí primer par sería guanina, citosina. Ok. El segundo par ¿qué es? Adenina. ¿Adenina con quién? Aquí está. Timina. Timina. Pero hay timina en ARN. Uracilo. Uracilo, muy bien. Timina ahora aquí. ¿Timina con quién? Adenina. Adenina. ¿Hay adenina en ARN? no. Sí. Ahí pues. Lo único Sí. que no hay es timina. Muy bien, esa sería su lectura del ARN mensajero. ¿Qué habría en la transferencia? ¿Cómo se va a aparear? ¿Citosina con quién? ¿Citosina con quién? Guanina. Bueno, con guanina. ¿Uracilo con quién? Uracilo con Adenina. adenina. ¿Uracilo con quién? Adenina. Ah, muy bien, adenina. ¿Y adenina con quién? Con Uracilo. Timina. ¿Hay timina? No. ¿Hay En timina? el ARN no. No había uracilo. Muy bien. Ahora, ese GAU, ¿a qué aminoácido corresponde? Vamos al cuadrito 247 otra vez. G, 1, 2, 3, estaría en el último cuadrito de la izquierda, ¿verdad? Colorcito verde. Guanina. Adenina, porque vamos a ver A en la base. Y buscamos ahí. GAU. Justo la primera, GAU. Y sería ASP. ¿Sabes qué es el ASP? ¿Qué aminoácido es? Ácido aspartico. ¿Ok? Lis es igual a lisina. ASP, ¿qué es? Ácido aspartico. Ácido aspartico. Nombre de aminoácido. ¿Listo? Muy bien. Fíjense, eso es lo que se hace de una forma de síntesis de proteína. Ahora yo le voy a dar algo, ¿ya? Y ustedes lo hacen ahorita. A ver si me entendieron. Vamos a hacer lo siguiente. En vez de eso voy a darle la timbología. Timina. Citosina. Ya, listo, chicos. Hagan ustedes esto. Ese con quién se va a leer en ARN. Ese es con quién se va a parear en ARN de transferencia. ¿Y qué tipo de eso? Vamos. ¿Qué sería? Sí, vamos. Chicos, un minuto para todos, por favor, y me leen ahorita, ¿ya? Eso es rápido, un minuto, vamos, a todos, por todo mi audio. No entiendo. Ahí entonces la T es de timina, pero que sería el uracilo. Y el uracilo se aparea con la adenina. Entonces ahí sería adenina, pues. A ver. Adenina. Y la C de citosina. Y se aparea con la guanina. Aquí otra guanina. Y la adenina con el uracilo. Ya, que lo hizo, vamos, cualquiera. Citosina, o sea, lo mismo. No, creo que no. Y entonces Lo hizo, vamos. el uracilo, Timina con adenina, adenina. Vamos contigo. ¿Quién vendría aquí? citosina con la guanina. Adenina. Adenina, ok, aquí ¿quién vendría? Guanina. Guanina, aquí ¿quién vendría? Y el Guanina. AGG, Muy bien, ese sería en el mensajero. Cuando vea transferencia, ¿qué va a haber?
uracilo, uracilo, citosina ya, y citosina. muy bien. UCC, ¿qué tipo de aminoácido va a ser? Ser, dice ser. Ser, dice, muy bien. Ser, ¿Serina? exactamente, ser. Ya está. Entonces Vamos, sería dos más y UCC. terminamos, ¿ya? Ay, se le cortó. ¿Qué pasó? Se cortó. Se cerró el archivo, no, Sería la serina. vamos a ver, sí, se cortó el archivo, creo que le hice por error. Yo no tengo. 2, tecnología, archivo. Universo. Gracias por salvar a mis amigos de modo tan divertido. Ahora la mochila. Ahora tenéis segundo deseo. Solo hay que memorizarse con quién se aparea. La guanina con la citosina, la adenina con el uracilo. Creo que eso es todo. Creo que hay una más. A ver. Mi archivo este loco está. ¿Y cómo es eso del cotón y anticotón? Aquí dice, debido a que el proceso de transmisión de la información genética, cada nucleótido está presentado se borró con aparte una del archivo. letra A, G, C, O, T. Pero vamos a practicar, lo hacemos otra vez, ¿ya? A, G, C, Lo hacemos otra vez. O, U, en el ARN. Ya. ¿Qué le puse? CCC fue, ¿no? Era UCC. ¿Está bien? ¿Eso lo dije? ¿No es cierto? UCC. Hagámoslo, vamos a practiquemos, ¿ya? Por favor, que no se nos vaya a estrellar. ¿Cómo era? A ver, hagámoslo. Guanina con Kim, vamos con este medio. ¿Qué será guanina? Con citosina. Citosina. Muy bien, citosina. Adenina Con uracilo. con timina. Uracilo. Pero en la adenina no hay timina, uracilo, muy bien. ¿Timina con quién? Adenina. Listo. Aquí, TCC. ¿Timina con quién? Adenina. Adenina. ¿Citosina con quién? Guanina. Guanina. Otra vez aquí. Guanina. Listo. Vamos. Ahora vamos el ARN de transferencia. ¿Con qué se va a aparear? Sigue siendo esto ARN. Uracilo. ¿Quién? Uracilo con adenina. Adenina, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. ¿Citosina con quién? Con Guanina. ¿Uracilo con quién? adenina. 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 ¿Adenina con quién? Uracilo. Uracilo. Listo. Aquí. ¿Adenina con quién? Uracilo. Timina en ARN, uracilo. ¿Guanina con quién? Con citosina. Citosina y citosina. Listo. Los aminoácidos, ¿cuáles eran? Los aminoácidos. ¿Qué era? Era ¿Qué era? Lis. Creo que es Lis. ¿Qué era? No. Lis. Lis. ¿Qué es lis? ¿Qué es Lis? Lisina. Lisina. No, lis, ¿no? Lis. GAU, ¿qué era? GAU. GAU, ¿qué era? Aspe. ¿De qué era? Ácido aspartico. GAU, ¿qué era? Ácido ASP. aspartico. Sí. Sácala ahí, perdón. ASP. ¿Qué es ASP? Ácido aspartico. Aspartico. Ácido aspartico. Este aminoácido UCC, ¿qué era? Serina. Serina. Entonces sería sigla SER. ¿El qué es? Serina. Listo.
Ahí sí. Bueno, ahora le voy a decir dos más a ustedes y con eso cerramos, ¿de acuerdo? A ver, ¿y qué pasa si le pongo, por ejemplo, acá? Aquí le voy a poner uno numerito. Aquí le voy a poner, por ejemplo, en las siglas citosina, adenina, uracilo. Vamos, ¿qué sería aquí? ¿Qué se lo estoy dejando a ustedes, chicos? De la citosina ¿Cómo lo hacemos? sería guanina. Mira, aquí está. Sería Una más. guanina. Que sea de repente... Y de la adenina sería Ya, la mira, adenina. puede ser Y del uracilo sería adenina, la adenina. GTA. adenina, uracilo. Ahí está. Vamos. No pareo. Así. Dice aquí en mi ADN. GTA. Todavía en mi ADN. Espero que esté bien. Estoy diciendo con quién. Vamos. Por todo un minuto. Y lo hacen. Un minuto, chicos. Vamos practicando. ¿Cómo le fue? GTA. Y ¿Cómo es, chicos? Vamos. de la citosina con la guanina. Y de la adenina con el uracilo. Y del uracilo Citosina con arriba adenina. con guanina, adenina arriba con timina, uracilo arriba con adenina. GUA. GUA es VAL. Su aminoácido es VAL. ¿Pero VAL de qué? ¿VAL qué significa? Con esta tablita se puede hacer, pero no sé si van a dejar hacer con la tablita, no creo. Hay que aprenderse con quién se aparea, ¿no? La guanina con la citosina, la adenina con el uracilo, y eso nada más, pues, la adenina cambia de, en vez de este uracilo. Quien lo dice, por favor, dice yo, vamos. Yo. Yo. Ya, ok, vamos ya. Tú. Vamos bien. En el ADN es citosina con guanina, Ya. adenina con timina, uracilo con adenina. Uracilo con... Muy bien, listo. Aquí lo sirve. En el ADN sí hay timina. Correcto, muy bien. Aquí, ¿qué sería ADN de transferencia? Abigail. Citosina con guanina, adenina con uracilo y uracilo con adenina. Muy bien. Ok, vamos a la otra, después lo miramos aquí. ¿Cómo sería este ADN en GAU? Después vamos a mirar. Guanina con citosina, adenina con timina y uracilo con adenina. Muy bien, listo. ¿Cómo sería la combinación del ADN de mensajero con la transferencia? La guanina con citosina, guanina con citosina, adenina con uracilo y uracilo con adenina. Muy bien, ahora sí, vamos a buscar las aminoácidos. GUA, ¿qué aminoácido será? VAL. VAL. ¿Qué será VAL? ¿Qué es VAL? Que la imagino. Bien. Ahí está. El otro dice VAL. ¿Qué será VAL? Es LEU. VAL. ¿Qué es VAL? ¿Valina? ¿Es ahí? Valina. Valina. Valina, muy bien. CUA. ¿Qué aminoácido será CUA? LEU. LEN. LEU. LEU. ¿Qué es LEU? ¿Leucina? Porque casi la mayoría terminan con ina. ¿Qué es LEU? Leucina debe ser. ¿Leucina? Listo. Oye, ¿se entendió esto acá? ¿Qué? Fácil. ¿Cómo dijo el doctor? ¿Se entendió esto? ¿O Sí. tiene un bonito más? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno. Ahora, esta parte joven, escúcheme. Ustedes a veces hablaban de codón y anticodón. Eso, pero saber Esto acá es el codón. ¿Qué es codón?
El codón no es otra cosa más que la secuencia que tiene o que lleva mi ARN mensajero. El anticodón es la secuencia que lee mi ácido, dio mi ARN de transferencia. Ese es mi anticodón. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más? Bueno, pues ya ha sido todo. Y este AA significa aminoácido. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, esto es lo que es la lectura de cómo se hace la lectura del código genético desde el ARN, del ADN en el ARN mensajero de transferencia y aminoácido. ¿Sí? Ya, chicos. Ok, ahora sí, vaya un poquito a descansar a todos. Nos vemos mañana en el laboratorio. Ya está como te dije, 7:30. Participamos con ustedes ya a comenzar esa parte práctica. Y ese rato podemos aprovechar un poco más de un tipo de aclarativas, algunas cosas que pudiera hacer. De todos modos, por hoy quería un pequeño material, voy a armar luego para mostrarles mañana a modo de reforzamiento del avance para que ustedes estén más hacha para el día, para mañana mismo, pero para mediodía. ¿De acuerdo? Está bien. Bien, jóvenes. Me alegra como ustedes, como siempre, estar y explicar. ¿No? Preguntas, chicos. Gracias. ¿Dudas? Doctor, eso de la LIS, ASP y eso, ¿va a entrar en el examen, doctor? ¿Cuál, hija? Lo de la lisina, serina, valina. No, tú me ves si va a entrar esto acá, que tú ves como el puntero. Sí. ¿Esto acá? Claro que va a entrar. Es más, esto, por ejemplo, que va a entrar así, va a decir, en vez de LIS, te voy a decir en vez de ASP, te voy a decir, por ejemplo, que a U. En vez de serina, era UCC. En vez de valina, era GUA. En vez de leucina, era CUA. Te va a dar esto, tío. Así. Tienes que saber cuál es cuál. Ay, no. Esto ya va a estar en tu examen. Yo sé que tú cuando tengas la lectura aquí, esto aquícito, tú busques. ¿Dónde vas a buscar? No voy a tu libro. Ese triplete ya va a estar acá. Así va. ¿nos los va a dar usted? ¿Cómo? ¿Nos los va a dar usted en el examen? Sí, eso está en el examen ya. Cuando sabes eso, ya. no se va a aprender por el triplete de memoria, chicos, ni idea. No, es harto. ¿De acuerdo? Entonces, estos tripletes con su aminoácido ya va a salir. Entonces, usted no va a tener que hacer de transferencia, como les quedó, y buscar su aminoácido. ¿De acuerdo? Siempre sabiendo qué cosa, sabiendo esto acá. Cómo se aparea en la base. ¿Sabes cómo se aparea? Lo demás es fácil. ¿Ya? ¿Sí entendió ahora? Sí, doctor, gracias. Qué bueno. Entonces, que jóvenes para el día de mañana, mediodía, pero nos vemos en la mañana en hora de práctica. ¿De acuerdo? Ojalá terminemos rapidito y me dé una opción para que ustedes un poco más que les explique algo más que voy a preparar ahorita. Algo de resumen para ustedes. ¿Ya? Gracias. Un poco duerman 1 hora por lo menos y después se ponen a estudiar. ¿Ya? ¿Quieren foto del día? Ya, foto del día. Vamos. No. ¿No quieren? ¿No quieren verse bien chéveres? Hace frío. Pero dije, no, esto cada joven, vamos a hacer visita arriba. Ya no importa. Entonces, voy a poner a descansar, nos vemos luego. ¿Ya? Nos vemos a 7:30.